un tema que hay que reconocer que hemos visto así de manera un poco rápida, pero creo que a diferencia de lo que comentamos hace un par de meses, estos son temas que a lo mejor tenemos más información o por lo menos que tenemos más visión de lo que nos han enseñado en otras materias, en otros niveles educativos. Sin embargo, pues en muchos sentidos una etapa determinante de la evolución histórica del México, fíjense bien, del México independiente. La cronología que va de 1808 a 1820, creo que más o menos le dedicamos tiempo, y la cronología que va de 1821 más o menos hasta 1910 es propiamente lo que se entiende del México independiente o el México del siglo XIX, considerando que todavía en 1810 teníamos mucho del siglo XVIII, ¿verdad? A pesar de que es otra cronología. Recordemos que somos historiadores académicos, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tenemos teorías, conceptos, metodologías, epistemologías y bla, 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 ¿verdad? Entonces, nosotros se supone que la cronología la vemos diferente a como la puede ver el historiador aficionado o la gente que lee historia, pero pues que no tiene las nociones intelectuales que nosotros, ¿verdad? Entre comillas, intelectuales. Hablo en primera persona. Entonces, ¿qué cortes podemos hacer entre 1820, 1821 y 1910? Pues son varios, ¿verdad? Pero antes de los cortes, uno podría preguntarse, y esto es importante que en su vida académica lo practiquen, ¿verdad? Es preguntarnos, las preguntas son más importantes a veces que las respuestas, eso lo dijeron los griegos hace 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Por ahí. ¿Qué podríamos preguntarnos? En primer lugar, recordemos que es el periodo donde se está incubando, ¿verdad? Así como si fuera un pollito, ¿verdad? Un huevito, ¿verdad? Donde se está incubando el Estado-Nación. Ese Estado que no nace, ese Estado que no termina de formarse, que parece que ya está y luego desaparece y luego no tiene, está pegado con alfileres o con cinta scotch, ¿verdad? Y no está bien cimentado, no está bien pegado a la pared, como un cuadro así pesado, sino que siempre hay vaivenes, hay desdibujos, hay crisis. Entonces, nos debe quedar claro entonces por qué el Estado no nace y por qué cuando nace, pues nace, ¿verdad? ¿Qué condiciones se dan ahí? En ese sentido, lo que estamos viendo ahorita es justamente ya una sociedad que ha madurado por tanto trancazo que ha recibido, sobre todo el del 48, y que más o menos las fuerzas políticas comienzan a aclarar su panorama y comienzan ya también las fuerzas a separarse y a que quede claro que realmente la única forma de ponerse de acuerdo sobre un esquema, sobre un proyecto como sucedió en Norteamérica 100 años atrás, es, pues digo, a través de una guerra civil donde se imponga un proyecto, en este caso, un proyecto de gobierno que ya hemos estado trabajando, que tiene que ver con la República, que tiene que ver con una serie de elementos antimilitares, antieclesiásticos, y que se va supuestamente generando ese panorama. Entonces, ahí, en esa pregunta del Estado-Nación, pues el Estado no nace nunca hasta más o menos ya la segunda mitad del 19, más o menos después de 1857, comienza a perfilarse ya lo que va a ser el Estado-Nación, que todavía le faltan ingredientes, le faltan limpiar la casa por dentro, le falta quedar bien con los de afuera, buscar nuevos aliados, fortalecer, acuérdense, el problema clave en todo el siglo XIX, el problema de las finanzas públicas, ¿verdad? Eso ya quedó claro y no lo vamos a estar repitiendo. Y eso entonces va a ser una respuesta a esa pregunta. El otro tema que tiene que ver con ideología, con filosofía, con mentalidades, como le quieran llamar, ¿verdad?
es algo que se comenzó a plantear de manera muy light, así muy ligera, ¿no? En la última etapa de los Borbones, sobre todo la época de Carlos III, Carlos IV, y que venía disfrazada de racionalismo y de ¿cómo se llama? Y de cientificismo, o de racionalismo, como le quieran llamar. Es un tema que ahora le ponemos las cruces, ¿no? El tema del liberalismo. El liberalismo, recordemos, era ese gran paradigma que comienza a emerger en Europa en finales del 18 y que tiene que ver con la Revolución Francesa, con un poquito antes con la Revolución Inglesa, y en medio queda la Revolución de Estados Unidos, o la Guerra de Independencia, como le quieran llamar. El liberalismo, dijimos, no es un recetario ni es una filosofía que todo el mundo esté de acuerdo en su estructura, sino que tiene elementos muy sui generis, muy diferentes, dependiendo del periodo, el país, el momento en que se quiera aplicar, y que no es precisamente un dato económico, sino que también es un dato político, es un dato ideológico, casi espiritual, ¿no? Una nueva, yo le llamaría, y perdónenme por lo absurdo de mi categorización, son los famosos mitos laicos, ¿no? Mitos laicos. Entonces, por eso es un paradigma, ¿no? Y que va acompañada de filosofías como el positivismo y otros, antes con el racionalismo. Y que bueno, ese es el otro tema que está en el ojo del huracán, ¿verdad? Que es el liberalismo que se va a plantear y que queda clarísimo y que queda muy evidenciado en este periodo que estamos viendo. Si bien Hidalgo tenía algo de liberal, Morelos tiene mucho de liberal, Rayón tiene mucho de liberal, Iturbide también tiene algo de liberal, no son liberalismos así totalmente completos, o vamos a llamarlo atomizantes, completos, sino que hay que esperar este periodo donde ya hay una declaración muy ferviente, muy tangible, de que se quiere aspirar a una sociedad sustentada en el liberalismo, con la aclaración de que el liberalismo puede tener diversas acepciones, diversas tendencias, no es una sola sopa, sino que es una sopa que tiene varios ingredientes por ahí. Y bueno, va a haber entonces elementos radicales, va a haber elementos neutralones, medio ligeros, lights, ¿verdad? Y otros que son anatemos, ¿verdad? Contrarios, como va a pasar con la iglesia, como va a pasar con un sector del ejército, como va a pasar con algún sector de los propietarios extranjeros. Entonces, ese es el otro punto que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué onda con el liberalismo en este periodo? Entonces, los gobiernos se declaran liberales, tan es así que nuestra historiografía ha puesto por ahí algo que yo creo que va con el tiempo a desaparecer, o por lo menos a ponerse entre comillas, el conflicto entre liberales y conservadores. Así, yo así me eduqué, creo que también ustedes, con esa idea de ese conflicto que es cierto, pero que realmente es una verdad a medias o a cuartas. El liberalismo llegó para quedarse, y los sectores les dan su propia interpretación, que eso lo vamos a ver muy claramente la próxima semana con el caso de Porfirio Díaz. Si uno compara las metas de Iturbide y compañía con las metas de Juárez, van a ver cuántos paralelismos hay. Sin embargo, son paralelismos que se dan en condiciones totalmente diferentes. Ya quisiera Iturbide haber tenido el 1% del poder que tenía Porfirio Díaz ya en la etapa intermedia de su gobierno, y sobre todo haber tenido el 1% de los recursos financieros que tenía el gobierno de Díaz, y haber tenido la suerte de que el mundo capitalista tuviera otra cara a la cara que tuvo el capitalismo en el periodo de 1820, ¿verdad? Un capitalismo de rampante, agandallador de territorios. Acá el capitalismo sigue igual de rampante, pero ahora es a través del mundo de las finanzas, a través de las inversiones, a través, acuérdense lo más sagrado del capitalismo, a través del mercado. El mercado, esas redes, esa mano que mece ahí a la sociedad, que mueve los hilos y que nadie ve, pero que sabe que está ahí, ¿verdad? Y que eso lo desarrolló
Adam Smith, David Ricardo, y que luego Marx le da otra interpretación. Ya llevaron ustedes, creo, Historia de las Ideas Económicas o algo parecido, tema muy, muy interesante. A mí en particular me gusta, y así que no me den cuerda porque no terminamos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, el liberalismo como el paradigma, y no va a ser lo mismo el liberalismo de Juárez que el liberalismo de Díaz, ¿verdad? Entonces, ahorita quedémonos con ese liberalismo que le da un carácter de puritanos a los gobernantes, y en ese proceso pues ya hay un equipo que tiene por ahí un trabajo muy interesante. Las logias juegan un papel determinante, ya después se van a fundar partidos, justamente con el nombre de liberal. No vamos a llegar a la Revolución Mexicana, pero acuérdense que en la Revolución Mexicana los partidos más radicales en un momento, los partidos liberales, que así se llaman también, liberales, y que van a tener un rumbo diferente. Bueno, ya me excedí en el comentario, espero, no sé si hay dudas con toda confianza con estos dos aspectos que les dije. Este periodo largo, un Estado que no nace y ya comienza ahora sí que a patalear por acá en este periodo, ya comienza a manifestarse. Y por otra parte, el liberalismo como una ideología, como un paradigma, yo le llamaría más paradigma que ideología, como un paradigma que llegó para que se impone. Esa es la modernidad, y eso es el sello que le da al México moderno. El que no era liberal y que no aplicaba el liberalismo, pues era un perdido, un naco, fuera de forma, fuera de historia. Y este es entonces más o menos el esquema, las instituciones, la constitución, los valores, todo tiene que ver con eso que se le ha llamado el liberalismo, así, sin adjetivos, ¿verdad? Luego le vamos a poner adjetivos. Entonces, que son luego aplicaciones muy, muy sui generis, insisto con los sui generis, donde el liberalismo es, por ejemplo, en la época de Juárez, voy a adelantarme en las sentencias, en los dichos, es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No sé, yo sé que no se entendió bien, pero al rato queda claro cómo hay ya un tratamiento elitista, ¿no? en la conducción política, un poco parodiando también lo que se había dicho desde hacía mucho, que la sociedad mexicana de entonces no estaba preparada para el cambio, y que había que irla guiando. Dijo, eso lo consideró el padre Mier, lo sostuvo por ahí Lucas Alamán, pero pues eso estaba mal dicho, ¿verdad? Pero ya cuando lo llevan a cabo los liberales, pues como que ahí en el caso de ellos sí se justifica y sí se legitima, porque también tuvieron grandes pensadores. Quizás el más importante es José María Luis Mora, ¿no? Que también andan en la política, gente que se desarrolla en la parte más neurálgica, todavía hasta nuestros días, como lo es el Estado de México, Veracruz, Guerrero un poquito menos ahora, pero en aquel tiempo era este eje. Acuérdense que Puebla y el Estado de México casi tenían salida al mar por los dos lados, y se le fue ahí cortando, pues por intereses políticos, por 5 razones, ¿verdad? Que es el miedo, así como también a Nuevo León se le cerró su frontera, ¿verdad? En algún momento. Los mapas, bien interpretados, tienen mucho sentido a las colindancias, las mojoneras, las divisiones, pero bueno, eso ni siquiera nos estamos viendo ni tenemos un mapa aquí a la mano, así que vamos a dejarle así. Entonces, ya la clase pasada avanzamos bastante bien. Déjenme enseñarles. Estuvimos viendo ya lo de algunos datos. Les decía que es importante que trabajemos con datos duros de lo de estancamiento demográfico. Nunca pasamos de 8 millones, anduvimos entre 6 y 8. Acuérdense que tuvimos una guerra civil, y tenemos otra por acá otra vez, y acuérdense, las enfermedades y las epidemias y el problema de alimentos. Todo eso hacía que los seres humanos que nacían vivieran unos cuantos días, y las madres tenían que tener de 8 a 14 hijos para que les sobrevivieran 4 o 5. Entonces, así estaba lo de la demografía. Ya hablamos del sentimiento nacional por la derrota. Los deseos de paz se comienzan a desvanecer, sobre todo a lo que les dije ya desde hace como más de un mes. Las regiones llegaron para quedarse,
y son el punto nodal del conflicto. La cuestión de los préstamos, de la falta de liquidez, ya se comentó cómo el cobro de estos préstamos va a significar va a poner en riesgo la soberanía del país allá, justamente a finales de la primera mitad del 19, pero sobre todo en la segunda mitad del 19, sobre todo en los años 60. Y luego ya la figura de Santa Anna, que es ya, los compañeros comenzaron a hablar algo de esto. Entonces tendríamos que un poco, nos quedamos acá ya en todo el conflicto que va a generar esta supuesta dictadura, que la verdad es dictadura en el sentido muy, muy laxo del término. No es tan cruel como las dictaduras que uno piensa que existen, pero bueno, acuérdense que la historiografía se ha encargado de poner malos y buenos, y a Santana le cuelgan todos los milagritos negativos, ¿no? Lo cual no lo estoy defendiendo, pero sí, como historiadores no debemos de ser tan ciegos ni tan ingenuos para quedarnos con visiones de gente que no tiene ética o información, o vayan ustedes a saber, y que nos venden verdades a medias, ¿no? Que no hay verdades a medias, o hay verdades o hay mentiras, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, a que nos platiquen ustedes cómo está esto de la revolución de Ayutla, el papel de Juan Álvarez, las primeras leyes que comienzan a establecerse. Y bueno, pues aquí encontramos justamente todo lo que es la esencia del, del liberalismo en sus leyes. Así que no sé, adelante por ahí, ya me excedí en mis comentarios. La clase pasada estuvo muy, muy animosa, pero participaron varios compañeros. Por aquí tengo a Arnoldo, a Elías, a Brenda, a José, a Ricardo, a Emerson. Vamos a ver ahora a ver si lo superamos. Y sobre todo invitar a otros compañeros por ahí a que conozcamos su voz, ¿verdad? Antes de que se acabe el semestre. Así que adelante, estamos con lo de Ayutla. Luego sigue ya otra vez la guerra civil, la guerra interna. Los conservadores no son dejados, ni mucho menos. Van otra vez a intentar recuperar el terreno perdido, y van a recurrir al extranjero, como lo habían hecho otras generaciones anteriormente, a tratar de recobrar sus fueros, en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Y, y vamos a ver qué sucede, y luego ya nuestro país se va a dividir en dos. Va a haber dos países en uno, ¿verdad? El país que van a representar el gobierno ambulante de Juárez, de la República de Juárez, que anda en Veracruz, en San Luis, en Guanajuato, Nuevo León. Acá también algún día fuimos capital de la República, no sé si ya sabían eso. Incluso un hijo de un gobernador muy mentado, Santiago Vidaurre, estuvo a punto de matar a Juárez ahí por lo que hoy sería la Purísima, más o menos a esa altura. No se le dejó que entrara a la ciudad de Juárez, se le tuvo ahí en la orillita. La Purísima era de los límites de Monterrey, hacia el poniente. Si se sabe la historia, qué padre, y si no, no pasa nada, ya algún día lo leerán. Y el imperio de Maximiliano, que pues bueno, él se va a vivir ante la falta de palacios, que no hay. Él esperaba un palacio bien bonito, ¿verdad? Como el que estaba haciendo antes de que se casara. Y pues dice, lo único que se parece a un palacio es Chapultepec, así que de aquí soy y ahí les voy, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, gracias a esa proeza, pues se desarrolló una avenida importante que hoy en día es de las más pintorescas del mundo, no nada más de América ni de México, como es Paseo de la Reforma. Si han andado por ahí en México, la verdad es muy, muy interesante, ¿no? Andar caminando, que es una especie de calzada también, está partida por en medio para que la gente camine y se siente. Y hay cualquier cantidad de monumentos que honran precisamente a los liberales de la independencia y principalmente de la Reforma, ¿no? Entonces, cuando vayan a México, no dejen de andar por ahí por Paseo de la Reforma. Es un lugar seguro. Digo, carteristas nunca faltan, pero sí es importante, que una zona turística además, ¿no? Y ahí está el Ángel de la Libertad, y donde todo el mundo va a manifestarse, y ahora hasta rayar y
y dañar estatuas, pero bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Entonces tenemos lo de Ayutla, lo del el ascenso de Juárez, y que nos quede claro entonces que tenemos vamos a tener dos países, dos gobiernos, ambos reconocidos de diversa manera por diferentes países. Obviamente el que nos interesa pues es Norteamérica, y Norteamérica pues ya sabrán a favor de quién está, ¿verdad? Recordemos que los franceses aprovechan de que Estados Unidos apenas está reponiendo de la paliza que se dieron mutuamente yanquis y sureños, unionistas y confederados, ¿no? Adelante, Emerson. Sí, gracias, maestro. Sobre lo de la revolución de Ayutla, Sí. pues bueno, igual yo creo que podemos empezar comentando pues las causas, ¿no? Como es costumbre. Yo creo que pasa algo similar aquí con otros eventos que hemos visto, bueno, principalmente con la independencia, ¿no? Claro. Que también la revolución de Ayutla se tendía como a pues también divinizar un poco, ¿no? Que había sido pues en pro de las libertades y todo esto, ¿no? Pero pues ya nos damos cuenta aquí pues por la lectura que bueno, nuevamente era algo que tenía que ver con élites inconformes, ¿no? Militares mayormente, que pues no estaban de acuerdo con las nuevas medidas del gobierno de Santana, ¿no? Porque regularmente se piensa que era para acabar con la dictadura satanista y con la opresión y así. Bueno, sí era para acabar con esa dictadura, Y las ideas de pero nada. claro, sí, exacto. Pero pues bueno, como hemos visto en prácticamente todos los levantamientos que hemos platicado aquí en el curso, pues los motivos han sido siempre los mismos, ¿no? Élites inconformes con el nuevo gobierno. Entonces, pues yo creo que eso pues también es importante, ¿no? Porque pues sí nos amplía un poco el panorama sobre que los problemas que ya hemos considerado pues seguían, ¿no? Seguían ahí. Entonces, pues la verdad es que nunca cambió mucho el estilo, eh, porque, bueno, todavía no se forjaba la nación. Entonces, lo que usted mencionaba de que tal vez se forjó un poco con Juárez, pues sí, yo creo que pues el hecho de que hubiese cierta paz, ¿no? Y que ya se terminase en aquel entonces con todo esto de levantamientos cada 2 días o cada día, Sí, sí. pues ya implicó, bueno, cierto grado de tranquilidad y ya se pudo empezar a construir una nación, pero bueno, ya tuvo que, hay que morir Juárez, ¿no? Llegar Díaz, y etcétera, ¿no? Todo el desastre que hubo. Pero bueno, yo creo que igual podemos empezar comentando eso, ¿no? Que pues las causas no fueron las que tendemos a considerar, ¿no? Sino que nuevamente eran militares inconformes con el gobierno de Santana. Que tuvieron mucha libertad económica y que tuvieron un montón de prebendas, ¿no? Y que de repente, Claro. por ese centralismo que plantea la dictadura, pues que no, pues, obviamente saltan, y fíjense qué estados van a saltar, los más ricos y ahí estamos metidos también nosotros, porque ya el cambio de frontera, acuérdense, Nuevo León crece increíblemente con la guerra de Estados Unidos, ¿no? Con la guerra civil, era realmente el puerto de salida de los sureños, era Nuevo León, ¿no? Que Claro. controlaba Tamaulipas y controlaba Coahuila. De hecho, Coahuila pues fue un estado anexado, ¿no? Hablando de anexiones, ¿no? La gente de Saltillo está muy dolida, así que no se lo recuerden porque pues, sí cala. Muy interesante, porque fíjese, yo sumaría lo que usted dijo, vamos a tener dos conflictos, el conflicto que tienen los liberales y que son personas muy inteligentes, ¿no? Que eso es lo que luego va destacando. No sé si usted ya vio el video de la doctora Zoraida, o lo va a ver apenas, no hay problema. Siempre cuenta mucho la inteligencia de la generación, de los dirigentes, que esta es otra generación diferente a la que habíamos visto anteriormente, que se forma ya en el mundo laico, que sí tiene influencia por ahí criolla, pero es gente ya más metida con las ideas del liberalismo que está de moda en Norteamérica sobre todo, y aquí entonces ellos identifican realmente cuál es el enemigo a vencer. Ojo, el enemigo a vencer y los enemigos por reconciliar. O sea,
Uno pensaría, fíjese, por eso no es bueno ser tan esquemático. Es bueno para cuestiones didácticas o para plantear hipótesis, pero fíjese, hablando de esquemas antiesquemas, aquí el problema son los conservadores. Todo lo que tiene que ver con las prebendas de la iglesia, que realmente en el orden de jerarquía de la iglesia es el enemigo número uno para este sector. Luego vienen todos los fueros militares y toda la gente que se enriqueció con controlar aduanas, controlar salidas, incluyendo nuestro propio general Vidaurri, ¿no? Que el héroe de Lampazos, ¿no? Y ya que ganan, pues ya está resuelto el problema, Emerson, ¿no? En teoría. Pues no. Luego viene el conflicto entre los propios liberales, ¿no? Entonces, por eso ahora que vemos nosotros que hay muchos problemas con Morena, digo, guardando las proporciones, que sí hay que guardarlas muy bien, siempre un grupo hay conflictos internos, ¿no? Si no nos entendería lo que vamos a ver la próxima semana, el plan de Tuxtepec, el plan de la Noria, pues hizo, que no son de los mismos Juárez y Lerdo, Juárez y Porfirio Díaz. ¿Por qué canijos se pelean entre ellos? Pues porque hay diversas interpretaciones y cada grupo quiere controlar el poder político. Entonces, Emerson, yo le agregaría lo que usted dijo, el otro conflicto va a ser entre los propios liberales, ¿no? Que hay moderados, los radicales y quién sabe qué más, ¿no? Interesante, no sé, espero no revolverlos, pero que se nos vaya quedando claro con esta óptica de largo alcance, ¿no? Porque si no, luego no se entiende mucho la historia, ¿no? No sé si algo más, Emerson. Pues sí, yo creo que eso que usted menciona también es muy importante, ¿no? Porque ahora sí que pues, para gustos colores, ¿no? Porque, bueno, como que también se tiende a pensar eso, ¿no? Que esto era, y al menos también así yo creo que lo pensábamos antes de aquí de tomar en cuenta este tema, en que simplemente se trataba entre liberales y conservadores y que todos los liberales pensaban igual, todos los conservadores pensaban igual, ambas facciones querían lo mismo desde su propia perspectiva, pero pues sí, claro que cabe mencionar que hay conflictos internos en todas partes, no necesariamente solo en este conflicto, ¿no? Sino a lo largo de la historia y en el presente lo sigue habiendo y yo creo que siempre los va a haber porque, bueno, a fin de cuentas las sociedades están integradas por individuos, ¿no? Y los individuos pueden pensar diferente a otros, ¿no? Entonces, o bueno, pueden y yo creo que deben, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, yo creo que eso también es relevante porque sí se tiende a pensar mucho eso, ¿no? Digo, también, no sé, en general, tal vez con los términos de izquierda y derecha, ¿no? Se tiende a pensar que toda la izquierda comparte exactamente las mismas ideas y toda la derecha comparte exactamente las mismas. Entonces, pues yo creo que sí es importante mencionar que, bueno, esto no es así, ¿no? Y Oye, lo podemos ver aquí claramente, ¿no? oiga, hubo ese problema inventamos los partidos políticos. Bueno, la humanidad inventó los partidos políticos para que no hubiera guerras, ¿no? Para resolverlo racionalmente. Y luego resulta que en los partidos, sobre todo hablando de izquierdas, ¿no? De izquierdas, hablamos de tribus, ¿verdad? Entonces, pues, total, nunca. Y ahorita vamos a hablar de clanes, ¿verdad? Lo vamos a ir así subdividiendo y ya a partir de ese alineismo, acuérdense que hablamos de la izquierda tiene derecha, izquierda y no sé qué, centro, derecha, y híjole, un montón de invenciones que hemos hecho ahí que nos perdemos en el análisis, pero bueno, se supone que los partidos eran para que se resolviera el conflicto y pues no fue así. Y luego creímos que el problema era porque la gente se reelegía en el poder. Y acuérdense cuál fue la cantaleta de Porfirio Díaz, el sufragio efectivo, no reelección. Ahora sí que pobre le ha sangrado los labios mucho, mucho, ¿no? Juárez es otro también. Juárez nada más porque se muere, si no, quién sabe qué hubiera pasado, cuánto tiempo hubiera durado en el poder. Digo, con perdón de los que sean juaristas y sean ahí masones, yo sé que no, les va a caer mal mi comentario, ¿no? Pero estamos en clase académica, ¿no? Muy bien. Bueno, por ahí otro comentario de lo de Ayutla o de más adelante, adelante. Habría que ver qué propone el plan, la caída de Santana o no sé, que lo fusilen. Acuérdense que a Santana se le escapó a todo el mundo, ¿eh? Ah, sí, pues yo creo que también es importante mencionar pues lo de la Constitución, ¿no? Que ya era otro de los conflictos, que también, digo, eso también lo vimos y lo hemos visto, ¿no? Todos los intentos de reforma de Constitución que hubo, ¿no?
Pero sí, se pretendía pues elaborar una especie de eh, como pues, congreso, ¿no? Un Sí, congreso extraordinario otra vez sí. para pues poder a reformar la Constitución, ¿no? Y pues Esa es la palabra correcta. O sea, los congresos constituyentes, tanto el del 54 como el del 17, 1917, fueron para reformar la Constitución y resulta que el producto fue otro. La cambiaron, ¿verdad? Y incluso creo que también pasa eso en la del 14, ¿no? Que tratan de adaptar la de Cádiz, un poco a mexicanizarla, y en el 24 no se diga. Entonces, fíjese, siempre hemos querido reformar la Constitución y no, terminamos cambiándola y pues bueno, hemos pasado a la historia, yo creo que somos el país que más constituciones tiene y los vecinos del norte nomás tienen una, ¿verdad? Que es por cierto la constitución más antigua del mundo, y todavía le sigue funcionando, aunque Trump diga lo contrario. ¿Eh? Adelante, Emerson. Muy sí, interesante esto que dijo. Se quiere reformar, ¿verdad? Y pasa otra cosa. claro, sí, entonces pues como siempre, pues yo creo que se fue adecuando, y yo creo que ese también fue el problema en a largo plazo también, y en todo lo que hemos comentado, ¿no? Que pues se adecuaba a los intereses del momento, ¿no? Como que igual yo creo pues no se pensaba muy a futuro, ¿no? Sino que era como para resolver el caos que había justo en ese instante. Entonces, pues bueno, la idea era por restablecer las como instituciones republicanas o restaurarlas, pero bueno, yo creo que no estoy seguro hasta qué grado podamos mencionar que había instituciones en ese momento, ¿no? Porque las pocas que había, no, yo no creo que podamos decir que pues estaban completamente consolidadas. ¿Qué iba a decir, maestro? Perdón. No, no, y las que estaban consolidadas le estaban dando mate, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, sí, si había instituciones, pues yo creo que, como usted mencionó hace rato, pues estaban pegadas con cinta también, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que, pues, también era un proyecto que, pues, igual debía enfocarse más en forjar instituciones que en tratar de reformarlas, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que la idea de reformar la Constitución o pues rehacerla, ¿no? sí, Pues sí, también fue el problema, uno de los problemas generados, perdón. sí, es correcto. Sí. Sí, mire, ahora sí que hay que darle su lugar a cada quien. El que planteó eso fue el actual presidente del Congreso de México, Porfirio Muñoz Ledo, yo creo que uno de los políticos pues más listos, ¿no? Con mayor formación política, por lo menos teórica, ¿no? Ya en su accionar político, pues él ha sido de chile, dulce y de manteca, ¿verdad? Fue de izquierda, fue de derecha, fue del PRI, ahora es del PT, Morena, no sé. Y él fue el que dijo que la democracia en México estaba pegada con alfileres. Copyright, ¿no? Él fue el que dijo eso. Muy bien. Esto que usted dice es interesante y sí quisiera llamar la atención sobre esto. Miren, nosotros como historiadores, no hablo de ustedes, hablo de las generaciones que les precedieron, vemos las leyes, y en este caso la Constitución, como textos estrictamente jurídicos. Y un abogado que lo ve así, pues no hay problema, no es su chamba. A veces ya no son licenciados en Derecho, son técnicos en Derecho. Los licenciados de antes, que me tocó conocer a muchos, eran tipos que sabían de sociología, filosofía, historia, mis respetos, ¿verdad? Eran justamente esos, los masones por ahí, grado 33, que andan en todos lados por aquellos los compañeros que van a hacer el trabajo de masonería. Pero nosotros como historiadores tenemos que ver con otros ojos las constituciones. O sea, el primer punto es ese gran acuerdo nacional que se llega y qué concepto de nación, qué concepto de patria se va a establecer en cada uno de ellos. Entonces yo creo que si vemos la constitución del liberal, vamos a ver ahí una declaración, pero vamos a ver cómo se ponen de acuerdo las fuerzas políticas para negociar, para repartirse lo que se le llama en el lenguaje político los cotos de poder, ¿no? Entonces yo creo que qué bueno que señaló eso Emerson. La Constitución es eso, es
otra especie de negociación, otra especie de ponerse de acuerdo todas las fuerzas centrífugas por ahí sobre un modelo de nación, un modelo de patria, vamos a decirlo así, un modelo de Estado, ¿no? Que sería el lenguaje técnico más correcto. ¿Qué Estado se está formando? Ya dijo usted, un republicano, que implica por lo menos 5 cosas que todo el mundo debemos saber cuáles son. Al rato la repasamos, bueno, la próxima clase la repasamos, y que hoy en día siguen de moda, siguen desarrollándose, ¿no? Muy bien, ¿algo más, Emerson? Pues igual ahí nada más comentar lo de pues, la idea de como remover esas como tendencias que se consideran monárquicas, ¿no? De esta dictadura, ¿no? Sí. Yo creo que pues ahí también podemos ver ya las intenciones de, en este caso, los liberales, ¿no? Con respecto a lo que había en ese entonces, ¿no? Ya desde ese momento pues se manifestaba pues, como pues, un pensamiento contrario a estas ideas, ¿no? O a estas propuestas. Entonces, pues bueno, y esto yo creo que nos da un panorama de lo que pues vamos a abordar después, ¿no? Que es de la lucha contra las ideas de la instauración monárquica en México, ¿no? Que ahí ya se le da mate, ¿no? Creo que ya no creo que a ustedes más adelante les aparezca por ahí la idea de que somos una monarquía. Yo creo que ya quedó que no. Eso no quiere decir que los descendientes de Moctezuma no estén esperando por ahí el momento, los descendientes, no sé, de Maximiliano, incluso de Morelos por ahí, que todavía sueñan con que algún día México sea una república monárquica y pues que la historia les devuelva lo que les quitó, ¿no? Pero eso ya, digo, no, ya eso creo que la idea de un estado monárquico quedó enterrada justamente en el 67, ¿no? Yo creo que es interesante que lo vayamos apuntando ya como historiadores. Nos tardamos, fíjense, el 67, del 21 al 67, no sé cuántos años sean por ahí, súmenle, y eso es lo que tardamos en ponernos de acuerdo o en considerar que la monarquía nomás no, ¿verdad? Aunque luego en el porfiriato pues se dan aires así casi de realeza, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Muy bien. Bueno, alguien más por ahí que nos ayude, a Emerson por ahí ya avanzó con... el otro es que, ¿qué entendemos por el modelo republicano? Porque si no queda como rollo, ¿eh? Y acuérdense que los historiadores somos antirrolleros, ¿verdad? Entonces nos gusta ser claros, precisos y... Adelante, Ricardo. Sí. Eh, pues algo que observo mucho sobre las lecturas, sobre incluso los movimientos federalistas con la República Centralista, Sí, aprovechando lo que estoy haciendo de trabajo sí, y sí. las revoluciones y todo, es que no había una uniformidad entre ambos bandos. ¿A qué me refiero? Sí había un federalista, sí había un liberal, sí había un conservador, sí había un centralista, pero muchas veces ellos obedecían a los intereses de su grupo Uh-huh. y era necesario pelearse contra alguien de su misma idea o ideología, pues también lo podían hacer. Claro. Y como existe esa predisposición ya de pelear, es que no se logra ningún acuerdo, porque nunca es de que un centralista o un federalista se sientan y es que, ok, vamos a tener X república, pero vamos a debatir o vamos a moderar. No, siempre es este o es el otro. Siempre es una visión de blanco y negro, donde si gana uno, el otro se levantaba en armas. Si está Benito Juárez, pues vienen los franceses y los apoyamos. Si está Santa Ana, pues no nos gusta. O sea, hay motivos, pero siento que esa es la gran problemática, que están peleando entre ellos y ya no hay una perspectiva más grande, ya no pueden observar el conflicto con Texas, ya no pueden mejorar el sistema económico. No es hasta que pues todos se vienen muriendo o matando entre sí, que nada más queda alguien como el gran jefe, que termina siendo Díaz, pero y que Díaz ya se puede arreglar, entre comillas, todo el problema. Sí,
Es que teníamos, Ricardo, un gran jefe y le dimos matarile. Y luego ya en 820, 21, pues ya eran, quién sabe quién era el jefe, y pues todo el mundo se peleaba entre ellos, y los extranjeros pues dijeron, de aquí soy, ¿verdad? Una sociedad dividida es perfecta para conquistarse, para colonizarse, para intervenir en ella, y creo que eso, recordemos que Estados Unidos, cuando no hay conflictos en un país, hasta los inventa, ¿verdad? Y le paga ahí, inventa izquierdas, inventa derechas, inventa dictadores, total que siempre es importante que un país esté inestable para poder controlarlo, para poder prestarle dinero, para poder venderle armas, para controlar sus recursos naturales, etc., etc., ¿no? Entonces creo que qué bueno que dice usted eso, mientras todo el mundo está poniendo de acuerdo, va a ser difícil que hagan frente a un enemigo común, como pasó en el 46, 48, ¿no? Con la invasión norteamericana, que aparentemente dejó una lección, pero seguimos con la misma, y creo que, Ricardo, de lo que usted dice, el caso más patético o más, más demostrativo es el caso de Antonio López de Santana, como él mismo en su gobierno le da mate a su ¿cómo se llama? A su vicepresidente, ¿no? O sea, es un autogolpe, realmente él es el presidente. ¿Por qué? Porque lo presionan los conservadores, el clero, los comerciantes, sobre todo con la figura de Lucas Alamán, para que cambie las leyes, cambie la situación, ¿no? Adelante, Ricardo. Sí, eso va de la mano con lo que mencionaba Emerson, de que como el Estado mismo, más bien, como los líderes del Estado no pueden ponerse de acuerdo, pues la Constitución la estaban cambiando a cada rato. O sea, el estamento jurídico o la ley en piedra, digámoslo así, si esa ley no está clara o simplemente no está en piedra, como así se dice, pues ya no hay una legitimidad o ya no hay una idea de verdad, porque si no te gustaba, pues promulga un plan o modifícala. Pero si a alguien no le, pues las 7 leyes, por ejemplo, con los centralistas, pero si a alguien no le gustaba, se iba a levantar en armas. Es ese problema, nunca hubo, y bueno, también son cosas de su tiempo, suena muy fácil en la actualidad, pero en su tiempo era difícil, obviamente, pero igual hay que señalarlo, sí, ese es el problema principal. Como no hay tampoco una uniformidad con la Constitución o un acuerdo mutuo, pues siempre va a haber un conflicto. Sí, sí, que eso lo vemos actualmente con los artículos que hablan del patrimonio nacional, ¿no? Los hidrocarburos, el subsuelo, y cómo a partir de los años 80 del siglo pasado lo concesionamos al extranjero, ¿no? Y cuando se supone que era parte de la herencia revolucionaria de 1910, de 1917, entonces, digo, para poner un ejemplo de cómo la Constitución a veces no solamente no se cumple, sino se violenta, ¿no? Se viola su espíritu, su elemento sagrado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Adelante, Ricardo. Pues, solo sería ese señalamiento. Muy bien. Solo, pues, ese problema de que ya no hay un acuerdo mutuo y que también siento que se basa tanto en el poder de las armas que no hay un momento político de paz. Incluso pasa lo mismo con Juárez, que Juárez no puede, pues, manda a matar a Maximiliano. Con razones, sí, pero pues cuando puede lo mata. Sí, la mejor razón, y yo creo que ahí sí los de Nuevo León siempre hemos pasado la historia porque somos muy especiales, ¿no? Primero acá apresamos a Hidalgo, ¿no? Y le pusimos matarile a la independencia en su primera etapa. Luego acá acuérdense que Juárez de pura suerte las balas del hombre no le dieron a Juárez en su carruaje por ahí. Recordemos que Vidaurri es liberal y Juárez es liberal, entonces pues, la bronca es, bueno, ¿por qué se pelean o por qué viene a amenazarlo Juárez aquí en su propia terruño? Pues justamente es por los recursos económicos, ¿no? Entonces, eso ya lo planteó Emerson cuando empezó a platicar, a exponer. Los recursos económicos son la causa del conflicto, pero fíjense que no es necesariamente, digo, sí esa es la causa, pero el problema no es
que existan intereses sueltos por ahí, ni que existan grupos que quieren autogobernarse y compartir leyes, pero no compartir los beneficios económicos. El problema, no sé, ya usted, Ricardo, ya casi lo adivinó, lo subrayó, es que no hay quien haga valer la Constitución. Ese es el problema. La Constitución es perfecta, ¿verdad? El problema es que no hay un poder central, un poder así, a secas, que haga valer esa Constitución, como pasó incluso, no sé si ya vieron el video de la doctora Zoraida. Todo lo que hizo Estados Unidos fue ilegal, sí, pero el problema es qué tribunal, quién va a ser el abogado que va a defendernos cuando no tuvimos aliados como si lo tuvo Estados Unidos cuando se independizó de Inglaterra, que todo el mundo lo apoyó, no se diga Francia, España, Italia, y creo que hasta nosotros por ahí mandamos gente, y acá estuvimos solos, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí, no sé si estén de acuerdo, compañeras, compañeros, el problema es que no hay un órgano o no hay un poder, como le quieran llamar, que haga valer los mandatos, los mandamientos, como le quieran llamar, del texto político. Para mí, digo, no me hagan caso porque nada más soy su profesor, no soy autor. Ese es el problema clave, ¿no? Por eso pasa lo que pasa y por eso nos invaden y por eso pasan un montón de cosas. Adelante, Arnoldo. Que esto creo yo está bastante relacionado con algo que también mencionaba la doctora Zoraida, y era que la Nueva España tenía instituciones bastante bien formadas, pero la mayoría de esas instituciones van a ser destruidas durante la Guerra de Independencia, y cuando esto ocurra no va a surgir, por así decirlo, nunca una verdadera forma de reestructurar las instituciones para que vuelvan a funcionar o hacer nuevas que sean igual de eficientes. Y esa falta de instituciones que funcionen bien va a provocar muchos problemas en la administración y en la forma de gobernar, y que no haya realmente una manera de controlar lo que esté pasando en el país. Sí. Recordemos que el gobierno de Carlos III, sobre todo Carlos III, vino a poner orden de todas las uñas largas que había, ¿no? Y cómo los propios nuevos funcionarios pues hacen de la vista gorda con el contrabando y con una serie de cosas que pues sabían que no iban a poder controlar del todo. Sin embargo, como usted dice, Arnoldo, se respeta lo básico, ¿no? O sea, se hace valer toda la cuestión que tiene que ver con los ingresos de la plata, el oro y lo básico que le interesa a la corona, los vales, el canjeo de los vales y todo eso. Pero acá no, o sea, acá ni para empezar, como lo dice la doctora, y ustedes ya lo dijeron la clase pasada, no hay finanzas públicas. Entonces es un estado que no tiene poder, que no tiene ejército, que no tiene fuerzas armadas suficientes, que no tiene forma de garantizar la soberanía. ¿Cómo va a hacerse valer la ley si no tiene el poder para hacerlo, ¿no? Más que el discurso, y pues con discurso la gente no come ni te tiene miedo, ¿no? Ni te hace caso. Adelante, Arnoldo. No, pues eso es lo que quería comentar, que básicamente no va a haber instituciones, o sea, el país se va a tardar mucho tiempo en formar sus instituciones y eso va a costarle demasiado para poder gobernarse bien. Para empezar, ni siquiera tenemos leyes modernas, ¿no? O sea, no tenemos un banco central, no tenemos, de hecho, eso también le afecta a España, ¿no? No tenemos leyes mercantiles que aseguren que alguien que quiere invertir en México, la ley lo proteja y le garantice que los caciques o los señores del poder, los militares, no le quiten sus de hecho, al contrario, y esto era algo que creo que luego va a mencionar Díaz, pero es que no me acuerdo dónde venía, de que a Díaz le parecía que el norte era un lugar que asustaba a los inversionistas por los ataques indígenas, y que por eso eventualmente va a hacer bastante para intentar acabar con estos. Y pues la verdad, en buena parte, pues sí, o sea, si estás en una zona que que es una zona constantemente de guerra, eso no es buena idea para cualquiera que quiera poner un negocio ahí de ir, ¿no? Sobre todo si es un lugar tan inhóspito como el norte.
Sí, y todos los asaltantes de caminos, ¿verdad? Que también están, porque el otro, primero tenemos la forma y luego el modo. Que eso es otra cosa, y de hecho creo que lo habíamos mencionado en unas clases pasadas, lo de los caminos, que eso ¿Sí? me quedé investigando un poco más y es todavía más importante de lo que parece, porque los caminos van a quedar completamente abandonados después de la independencia. Y como no va a haber ningún presidente al inicio que esté interesado en algún tipo de digamos, de arquitectura o de construcción, van a ser sobre todo gobernantes militares, pues, o sea, no va a haber nadie que decida hacer nuevos caminos o pavimentar o mantener los viejos o algo así. Así que se van a abandonar, se van a volver intransitables y eso va a afectar demasiado el comercio y la economía interna del país, al grado de que Estados Unidos simplemente tuvo mejores caminos y su población se disparó a 20 millones, mientras que aquí en México seguíamos como en 7 a lo mucho. Hoy apenas llegamos a los 8, ¿no? Sí, y el otro tema que digo, lo vemos, la historia, como dijo por ahí alguien, creo que Cicerón, pues es una enseñanza, es una maestra, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que hacen los romanos para controlar a todos sus pueblos, que era un mapa impensable, ¿no? Larguísimo. Los caminos, ¿no? Caminos. De hecho, hasta donde les llego, los romanos inventaron, no inventaron muchas cosas, pero lo que inventaron, híjole, lo inventaron para quedarse y para... Yo creo que ellos inventaron el cemento, el concreto, que no tiene chiste, ¿verdad? El concreto, pero bueno, para alguien se le ocurrió mezclar piedra con metales y con una serie de cal y otras cosas, y se inventó el cemento, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para que los caminos tuvieran cierta, ¿cómo se llaman? El riego, ¿no? Pero, sobre todo, acuérdense las leyes. Si uno checa, por ejemplo, las leyes de Ulpiano, de Justiniano, por allá, son casi el derecho civil que tenemos ahora, las herencias, el matrimonio, el divorcio, son leyes que prácticamente es una calca del derecho romano. Entonces, pongo lo de Roma por lo que nos ha heredado en términos de civilización, de cultura. Entonces, los caminos son básicos. ¿Cómo controlas una guerrilla, un levantamiento, si ellos tienen mejor conocimiento de la geografía que tú? En cambio, con comunicaciones como el telégrafo, el teléfono, el ferrocarril, es más fácil controlar un país. Curiosamente, para que Dios controle el país, que es un control también relativo, acuérdense, se requería entonces el famoso ferrocarril. De hecho, sí, es curioso, porque cuando vaya a llegar días, todas las formas, tanto de transporte como de comunicación, van a mejorar. Es decir, se va a empezar a, digamos, a emplear nuevas tecnologías que habían estado muy lejos del país durante bastante tiempo. Y eso va a ayudar en parte a que haya un poco más de control de parte de la administración central, sobre todo el territorio. Control que antes, pues, casi era imperceptible. Ahora mismo no va a ser total, pero va a ser mayor. No, y sobre todo la llegada de lo que nos faltaba, ¿no? De capital extranjero, que la principal clave pues son los ferrocarriles, ¿no? Que son compañías extranjeras que luego por ahí en 1908, por ahí entre comillas, se van a nacionalizar, pero es puro cotorreo eso de las nacionalizaciones, nada más imponerles tarifas, porque cada quien cobraba lo que le da su gana y a mucha gente no le transportaba y a otros les transportaba gratis, por la competencia entre las compañías, ¿no? Que acá entre nos, ya adelantamos clase, son las empresas más importantes. La acá del Golfo, que luego es absorbida por la compañía del Ferrocarril Central, son la compañía más importante de México en el porfiriato, por encima de las fundiciones y por encima de otras. Entonces, también es un gran negocio, ¿no? Pero bueno, en términos militares y de logística, el ferrocarril es, junto con el telégrafo y el teléfono, una forma de mantener controlada a la sociedad, algo así como lo que dicen ahora los críticos con el famoso Internet, ¿no? Pero bueno, eso ya no me hagan caso, yo nada más les paso el chisme, ¿no? En el Internet, el poder, la gente del poder puede saber qué estamos pensando, qué estamos diciendo, qué nos gusta, qué no nos gusta, etc, etc. Pero bueno, eso dejémoslo para México 20, cuando analicemos a la sociedad de principios del siglo XXI, ¿no? Bueno, muy bien, Ricardo, ya eso lo vamos a repetir un poco la otra semana, pero nos quedamos entonces en este liberalismo que no se les olvide por ahí leer, tiene que ver con un conjunto de leyes, un conjunto de, vamos a ver por aquí, sí,
tiene que ver con una serie de modelos, una serie de leyes, ¿sí? Este periodo que se va a dar es entre finales de los 50 y los años 60, es lo que las famosas leyes de reforma, que son varias, ¿verdad? Que comienzan siendo un poco tibias, un poco tranquilas, pero ya después se vuelven más radicales, sobre todo en contra del clero, al cual no solamente, fíjense, al clero no solamente se le van a quitar las prebendas económicas, el fuero legal que tenían, sino que además se le van a quitar funciones de tipo espiritual, de tipo administrativo, ¿verdad? Todos los ¿cómo se les llama? Bueno, el matrimonio, el nacimiento, que por lo general eran atribuciones de la iglesia y que tenía un carácter eclesiástico o religioso. Ahora el Estado lo va a absorber, lo va a suplir. No se diga la educación. Esta es la época cuando surgen todos los institutos de ciencias y artes. En el caso de nosotros, en el caso de Nuevo León, va a ser el famoso Colegio Civil. Acuérdense que el Colegio Civil fue concebido allá por 1854, 50 y tantos, por Santiago Vidaurri, que lamentablemente, pues por la inestabilidad no pudo llevarlo a cabo, y ya Arramberri por ahí, que es el que se lleva los créditos, es el que funda el Colegio Civil, con la figura importante ahí de un personaje que vamos a leer en ¿cómo se llama? En historiografía, el doctor José Eleuterio González, Gonzalitos para los amigos, ¿no? Entonces, es esta época de los finales de los 50, cuando se radicaliza pues las leyes, la enseñanza, incluso por eso el Colegio Civil, ¿verdad? Fíjense cómo subrayan civil. Oaxaca también ya se habían dado antes los institutos, de hecho Juárez de ahí estudió, y entonces empiezan todas estas leyes que han sido consideradas las leyes de reforma, sobre todo quizás la más radical y que llama la atención y que le da sentido es justamente la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Échenle por ahí una ojeada, una idea, porque en el caso de la ley Lerdo, la ley Iglesias, pero sobre todo la ley Lerdo también se va a incluir en la lista a las propiedades de los campesinos, de los indígenas, y entonces se da ahora sí que un liberalismo así rampante, radical, donde lo que no fuera productivo, lo que no tuviera la visión productiva de acuerdo a los líderes liberales, pues tenía que modernizarse, tenía que dar lugar a la modernidad, y entonces en este caso también se van a los grupos indígenas van a perder muchas aguas, muchas propiedades. Eso yo lo estudié por ahí en el caso de Montemorelos, en el caso del Valle del Pilón, chequé mucha documentación histórica, y es en este periodo cuando las corporaciones, perdónenme, los pueblos de indígenas pierden sus tierras, pierden sus aguas, justamente porque la ley lo permite, que se enajenen al mejor postor, ¿verdad? Entonces, que ese de hecho va a ser el reclamo de Emiliano Zapata, que le regresen las tierras y las aguas, ¿no? Eso va a tener después otra connotación más amplia. Luego ya tenemos entonces del 57, les pido por favor que le echen una ojeada, los principales elementos, ya comentamos ahorita con Emerson y con Ricardo, lo de la República Federal. Acuérdense que lo que significa una República Federal ya a estas alturas debemos de saberlo, sobre todo la división de poderes, las elecciones, el papel de los ciudadanos, quiénes integran esa república, estados libres y soberanos, cuántos son, cuáles son, si son 20, más de 20, entonces todo eso significa la República Federal, ¿sí? Tipo de gobierno. Lo de las libertades, pues la libertad de imprenta, de pensamiento, de acción, que todo esto luego se va a llevar al traste en la época de Porfirio Díaz, sobre todo en su periodo más radical de control político, ¿verdad? La igualdad, algo que es muy importante y que nos dio lugar en la historia, el juicio de amparo, ¿no? Que si bien los americanos ya lo planteaban de manera general, acá es un juicio sagrado, ¿no? Es donde uno puede protegerse no de la ley, sino del gobernante, de quien aplica la ley, ¿no?
la división de poderes. Aquí es importante nada más destacar que el Poder Legislativo va a tener dos momentos. Primero nada más va a ser la Cámara de Diputados, o la Cámara Baja, ¿no? Acuérdense que los diputados representan a los ciudadanos. Más adelante, Juárez, cuando ve que no le hacen caso por ahí los congresistas, porque él también tenía broncas, acuérdense que Juárez sobre todo se mantiene en la Suprema Corte de Justicia, es un ministro, aunque él también fue diputado, él también fue gobernador de su estado, creo que está responsable también del Colegio Civil de Oaxaca, no, ese último no me dan caso, no me acuerdo bien, pero sí fue gobernador y estuvo en el ayuntamiento, un tipo que tuvo todos los cargos sabidos y por haber, nada más le faltó ser papa, ¿no? Lo cual jamás lo hubiera sido por sus ideas. Luego se va a crear el Senado de la República, la Cámara de Senadores, que acuérdense que el Senado representa a los estados, ¿no? Ambos representan a los ciudadanos pero de manera indirecta, el Senado que representa a los estados de la República, por lo general, en su origen, van a ser 2 senadores por entidad federativa, un poco buscando la paridad, un poco buscando nivelar el poder ejecutivo con el legislativo, ¿no? Luego el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito, ¿no? Que son importantes, pero que van a tardar tiempo en rendir frutos. La Suprema Corte de Justicia sí es un órgano importante. De hecho, de ahí va a derivar el gobierno de Juárez, y en sus primeros gobiernos, acuérdense que estuvo varios, le gustaba mucho el poder también, y pues, como dice por ahí la canción, un vals, si Juárez no hubiera muerto, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, échenle una mirada así rapidísima, por favor, a la Constitución del 57. Ya no les voy a encargar tareas sobre la Constitución, la idea es que hubiéramos hecho una analogía, pero bueno, ya luego por ahí nos vamos a ver después, para ver la Constitución y cómo podemos compararla con el 17 o con el 24, ¿no? Bueno, finalmente está lo de las constituciones. Esto vamos a dejarlo así como cultura general. Ya por ahí les puse en el Facebook algunas leyes que hemos tenido, las más importantes. Bueno, no sé si a nivel mundial seamos el país con más constituciones, no me dan mucho caso, pero creo que sí somos de los más, así como andamos ahora de moda con el COVID, como dato mundial, yo creo que también somos de los países que más constituciones ha tenido. No me hagan caso, pero háganme caso nomás en cuál es la más antigua y la que sigue siendo vigente, que es la norteamericana. Entonces, pero sí reconocer que la Constitución del 57 va a tener mucha influencia de Norteamérica, de la Constitución misma de Cádiz y de la del 24, que la del 24 fue casi una combinación del federalismo norteamericano y del centralismo y de las leyes sustanciales de Cádiz. Entonces, por ahí tenemos un montón de relaciones, y no se les olvide el video que vimos por ahí, como la Apatzingán, que es decir Constitución del 14, es decir, Apatzingán es realmente el primer texto de tipo nacional realizado por mexicanos, criollos, mestizos, como quieran llamar, pero que va a sentar las bases de lo que hoy también sería la Constitución del 17, donde vienen establecidos desde el derecho de amparo, la antifueros, las libertades del hombre, los derechos humanos, que de alguna otra manera lo plantearon sobre todo los norteamericanos y un poquito antes los franceses, y que le van a dar, Francia se queda con los créditos, pero no Estados Unidos, y un poquito antes Inglaterra habían planteado una serie de derechos individuales, ¿cómo se llama? Garantías, lo que hoy se llaman las garantías individuales. Entonces, nada más para cultura general, y esto fue más o menos lo que les puse en el Facebook. Chequen por ahí las ideas globales, cómo es interesante, esto lo hace la Suprema Corte de Justicia. Echen una ojeada, por favor, a lo que está abajo, que es básicamente lo sustancial. Aquí vienen las 7 leyes, ¿verdad? Y viene también lo del
la del 47 y sobre todo la del 57. Básicamente las constituciones que hemos tenido en orden para atrás, 57, 24 y 14, y un poco la del 12. La del 12, acuérdense que fue letrilla muerta durante mucho tiempo, pero las propiamente locales es 14, 24, las 7 leyes, que fue lo que creó el descontento básicamente, pero la del 57 pues son las más importantes. Si nos dan a escoger dos, nos tendríamos que quedar con la del 57 y con el 17 que andaré por acá. Pero bueno, si son tres, 24, 57 y 17. Con perdón la del 14 y con perdón de la del 12, pero bueno, en aras de ser esquemáticos y irnos rápido, ¿no? Entonces, quedan por ahí más aspectos, échenle un ojo a todo esto. Luego viene ya el gobierno republicano contra el imperio, que eso ya creo que también más o menos tenemos nociones. Vamos a comentar algo en la próxima clase para luego entrar ya a lo que es el porfiriato, ¿sí? Ya para irnos despidiendo, entonces tenemos de la lectura de desastre a la reconstrucción, nada más comentar ahí en la próxima clase algo del imperio y el triunfo de los liberales, en este caso de la República de Juárez, ¿sí? Y luego ya cómo se dan las bases o cómo se dan la pauta para que se dé un conflicto ahora entre las fuerzas liberales de tres bandos que se hacen por ahí, Lerdo, Juárez, Porfirio Díaz, todos, la mayoría de Oaxaca, ¿no? Porque vean que en Oaxaca sí ha influido en nuestra vida. Luego hay Vasconcelos y no sé cuántos oaxaqueños más, pero bueno, es un estado que realmente tiene su lugar en la historia, hay que reconocerlo. Y ya estamos viendo el video, recordatorios para la próxima clase, entregarlo y platicamos algo. Ahí se plantea también cosas interesantes de este periodo, por eso les encargué este video, porque es una especie de repaso. Y el de la doctora Guadalupe son una especie de repasos de lo que hemos estado viendo en clase, dicho con gente que sí sabe mucho de historia, ¿no? Y finalmente vamos a iniciar ya la última lectura, que es sobre el porfiriato, el porfirismo de Sandra Kuntz y Elisa Spigman. No, les debo la página porque tenía la página del libro impreso, pero bueno, empiezan así en 94. La idea es que lo veamos entre las dos clases de la próxima semana, y ya con eso retirarnos, ya con eso dejarle ahí. Y en otro momento hablamos de la revolución y hablamos de la constitución del 17, ¿no? Ya habrá chance por ahí, y hasta ahí llegaríamos en el semestre, ¿no? Entonces, la próxima clase, entonces, empezamos con el imperio y seguimos ya con el porfiriato o con el porfirismo. Y vamos a dedicarle 2 sesiones también para avanzarle. Creo que van a ser cosas ya más obvias, más comprensibles, porque pues finalmente es el resultado de todo lo que se planteó desde finales del siglo XVIII y sobre todo en 1821. O sea, si hubiera tiempo de hacer una analogía entre el porfirismo y lo que planteaba Iturbide, van a ver cuánta cantidad de analogías hay, claro, con diferentes contextos en diferentes escenarios, ¿no? Pero sí es interesante la comparación. Creo que no va a haber tiempo de que lo hagamos, pero bueno, y nada más se los advierto, que luego cuando tengan chance por ahí hagan el ejercicio de la analogía. Bueno, pues ahí quedaría. Entonces para la próxima clase terminamos nada más el temita del imperio de Maximiliano y seguimos con la lectura de Sandra Kuntz, que además ella es especialista en ferrocarriles, especialista en el porfiriato, una historiadora, la verdad, de las últimas historiadoras que se han fortalecido en la historiografía mexicana. Bueno, pues ahí le dejamos. No sé si hay un último comentario por ahí, dudas. Para agradecerle a Emerson, a Ricardo y a Arnoldo su participación. Perdón, profesor, esa presentación que expuso ahorita la va a subir al Teams. ¿Cuál de todas? ¿Las 4? No.
La final. A ver, no, pues si quieren la subo. Nada más que no sé. Es que me gustó la imagen final de la evolución de las constituciones. Más que nada quería la imagen, está muy padre. Bueno, pues ahorita que cierre la subo. Excelente. Muchas gracias, profesor. Ándale. Nada más porque son ustedes, supone que es capital privado del profesor. Bueno, muy bien, ahorita se lo subo, Emerson, algo más por ahí. No sé si va a comentar algo por ahí el compañero. Sí, yo maestro, sobre el correo que le mandamos ayer, ¿lo seguimos platicando por ahí mismo o no sé por qué medio preferiría usted que lo habláramos? Igual, si quieren, yo ahorita a las 12 y pasaditas voy a checar mis correos, si Ok. tienen algo por ahí. Pero sí, en general nos interesa qué es la República, ¿no? O sea, Ya, sí, es que el enfoque que nosotros le dimos era sobre esos levantamientos, porque igual nos pareció un poco más interesante, ¿no? También. Entonces, digo, ya tenemos ahí por ahí algunas cosas, entonces, bueno, igual pues, si quiere le mando al ratito la estructura para que nos diga qué le parece, ¿no? ya si tengo chance en la noche les contesto, ¿no? Ah, claro, sí, claro. Ok, entonces espero Gracias. su correo. Ok, Ok, gracias, maestro. ándale, al contrario, eso estamos. Bueno, jóvenes, entonces ahorita subo la diapositiva que nos solicitaron, y pues nos vemos mañana con el tema de, ahora sí no digan que no sabían, con el tema de don Lucas, a propósito de centralistas y de conservadores, y seguimos con este tema que yo creo que nos está enriqueciendo la visión histórica. Gracias por su asistencia, su atención. Profe, mañana no toca Gonzalitos. No, toca hasta la otra semana. Ah, ok. Mañana terminamos con, ¿cómo se llama? Lucas Alamán. Lucas Alamán, sí. Y el lunes, y bueno, la otra semana de Gonzalito. Y se acabó. Bueno, así es, Miguel Ángel. Entonces, Gonzalitos hasta la próxima semana. Bueno, muy bien. Bueno, pues gracias, y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe, nos vemos.